Buenos días, perfecto. Vamos a dar inicio con esta sesión de la Comisión Laboral, Nueva Ley General de Trata de Personas, Impacto en el Ámbito Laboral, en donde tenemos como invitado a nuestro ponente, maestro Ricardo Barbosa Asensio, quien es presidente de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional. Oh, me desconecté. Perdón. No estoy desconectada. Adelante, Adrián López. Claro que sí, muy buenos días nuevamente a cada uno de ustedes. Gracias por asistir a esta sesión de nuestra Comisión Laboral de Coparmex Quintana Roo. Nuestra orden del día será la bienvenida a cargo del maestro Hugo Mariano Valdivieso Pérez, vicepresidente del Centro Empresarial de Quintana Roo, de nuestro expositor. En segundo término, mensaje de nuestra presidenta, la maestra Angélica Frías González. Después vendrá la exposición de motivos a cargo de la licenciada María Jovita como introducción de este seguimiento a los temas que hemos venido tratando en la comisión. Siguiente punto será la semblanza del maestro Ricardo Barbosa a cargo de la licenciada María de la Luz Bonilla Linares, miembro de esta comisión laboral. Posteriormente continuaríamos con la ponencia del maestro Ricardo Barbosa y después con preguntas y respuestas. Les voy a pedir, de favor, que tengamos apagado el micrófono por respeto a nuestro expositor y a cada uno de nuestros compañeros y que únicamente encendamos el micrófono cuando tengamos nuestras participaciones correspondientes. Muchísimas gracias. Y por último, continuaríamos con las conclusiones a cargo del maestro Óscar Alexandre. Óscar, espero que ahora sí lleguemos a las conclusiones. Tengan muy buen día. Y qué gusto que estés por acá, Ricardo, tenerte, que sea de manera virtual. Muchas gracias, Adrián, un gusto. Pues bueno, continuando con nuestra orden del día, le pido al maestro Hugo Valdivieso, si por favor nos pudiera dar la bienvenida. Adrián. Muchas gracias, Adrián. Primero agradecer al maestro Ricardo Barbosa su compañía en esta tarde. Es un tema que hemos venido platicando desde hace tiempo con insistencia de la maestra Jovita, de la licenciada Jovita Portillo. Nosotros creemos que es bastante importante conocer el alcance de esta nueva ley general de trata de personas, sobre todo en su impacto laboral. Agradecemos la presencia de todos ustedes, obviamente en nombre de Coparmex Quintana Roo y específicamente de la Comisión Laboral, de nuestra presidenta, la licenciada Angélica Frías, y de la presidenta de la Comisión Laboral, licenciada Jovita Portillo, pues agradecerle su presencia, su compañía y todos muy atentos. Bienvenido, maestro Ricardo. Muchas gracias por su compañía. Gracias, Hugo. Como siguiente punto de nuestra orden, le pido a la maestra Angélica Frías, presidenta de nuestro centro, si nos pudiera dar su mensaje. Un gusto, gracias Adrián por darme la palabra. Muchísimo, pues un gusto estar aquí esta mañana. La realidad es que hay dos cosas, me parece fundamentales. Una, que cumplimos 40 años en Coparmex Quintana Roo, justo este año, y yo creo que es momento de empezar a celebrarlo, y hay diferentes formas, y una de ellas siempre va a ser a través del conocimiento y la preparación. Segunda, Coparmex cumple a nivel nacional 95 años, y esto habla de la importancia y de la incidencia que juntos podemos hacer, sobre todo en estos temas tan relevantes. Y por supuesto, agradecerle a Jovita, nuestra presidenta de la Comisión Laboral, porque desde hace ya varios meses, yo les diría ya casi un año, venimos trabajando este tema de la reforma laboral, y hoy pues llega a ser un tema fundamental, porque el ya hablar que tener gente horas extras ya está llegando a ser trata de personas, llega a ser un tema muy delicado. Considero
definitivamente que dentro de una empresa el aspecto laboral es una fortaleza o puede ser una gran debilidad si no se lleva correctamente. Un mal juicio llevado puede ser la pérdida de una compañía. Por lo tanto, la preparación se vuelve fundamental y pues qué mejor que nuestro maestro, el maestro Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral Nacional, que hoy nos acompaña. Ricardo, un gusto que estés aquí con nosotros. Cancún es tu casa, Coparmex Quintana Roo es tu casa y pues será un gusto verte ahora en Juntas Nacionales y todos invitados próxima semana a Juntas Nacionales. Allá estaremos viendo, Ricardo. Entonces, pues bienvenido y pues adelante, Adrián, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, presidente. Gracias por sus palabras. Siguiente punto será a cargo de la licenciada María Jovita Portillo, presidenta de esta comisión, y quien nos dará la exposición de motivos para la introducción del tema que estaremos tratando el día de hoy. Adelante, Jovita. Gracias, Adrián, muy amable. A lo largo de la historia, las palabras cuidadosamente elegidas han capturado los cambios rítmicos de las mareas culturales en constante cambio. Las palabras tienen poder, inspiran, motivan, encienden e inflaman. Las palabras adecuadas para las personas adecuadas en el mundo adecuado pueden sacudir el mundo. Los derechos humanos no son un privilegio conferido por el gobierno, son derecho de todo ser humano en virtud de su humanidad. Madre Teresa de Calcuta. Buenos días a todas y a todos los presentes. Saludo con afecto al maestro Ricardo Barbosa Asensio, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional. De igual manera, a nuestra presidenta del Centro Empresarial de Quintana Roo, Sindicato Patronal, maestra Angélica Frías González. Como siempre, gracias por estar en este foro de la Comisión Laboral. A mis compañeros y compañeras de la Comisión Laboral de Coparmex Quintana Roo, los saludo y es un gusto contar con ustedes. A todos y a todas, nuestro agradecimiento por su participación e interés en este foro denominado Nueva Ley General de Trata de Personas, Impacto en el Ámbito Laboral. El presente foro es con la finalidad de conocer de manera práctica la reforma a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. ¿Son tan amables de pagar su Perdón, micrófono, Jovita. por favor? Sí, nuevamente recordarle a los compañeros poner en silencio su micrófono, ponerle en mute, por favor. Le pido igual a la administración si está al pendiente ahí para poder mutear. Muy amable, gracias. Como les decía, el presente foro es con la finalidad de conocer la reforma a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. En el Diario Oficial de la Federación, el día 7 de junio del 2024, en relación con la incorporación de un supuesto de explotación laboral en el artículo 21 de la misma ley. Existe explotación laboral cuando una persona obtiene directa o indirectamente beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como, primero, condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria. Segundo, existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello, o salario por debajo de lo legalmente establecido, que será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días multa, quien explote laboralmente a una o más personas.
Como podemos ver, la explotación laboral ya se encontraba prevista anteriormente como delito dentro de la ley en materia de trata de personas, pero no se le había dado la publicidad que se le dio a la reforma del presente año, en virtud de que se adicionó a dicho artículo una cuarta fracción: jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley, tratándose de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Las penas previstas serán de 4 a 12 años de prisión, de 7,000 a 70,000 días multa. Derivado de lo anterior, existen diversas posturas respecto de la interpretación y los riesgos que pueden existir para los patrones, toda vez que las jornadas por encima de lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo serán consideradas delito. Por lo tanto, los patrones deben tomar amplias precauciones para evitar caer en el supuesto. Es decir que, en tales casos, debemos tener en cuenta lo mencionado en la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 59, que refiere a las jornadas distribuidas, 60, 61 y 69, jornada máxima semanal y día mínimo de descanso. 63 y 64, tiempo de descanso en la jornada diaria. Artículo 68, horas extras. Además, debemos considerar las sanciones que la propia Ley Federal del Trabajo menciona en el artículo 1000 para el incumplimiento de las normas relativas a las jornadas de trabajo, duración de la jornada y descansos, contenidas en un contrato ley o en un contrato colectivo de trabajo, que establece que se sancionará con multa por el equivalente de 250 a 5,000 veces la unidad de medida y actualización. Bajo ese contexto, la ponencia de nuestro maestro Ricardo Barbosa Asensio abarcará de manera concreta cuándo concurren los elementos descritos en la propia legislación, con el objetivo de no confundir que la relación laboral regulada por la Ley Federal del Trabajo establece los límites y sanciones por exceder las jornadas máximas de trabajo. Y respecto con la explotación laboral, debe existir un sometimiento de la víctima, un beneficio injustificable, obtenido de manera ilícita a través del trabajo ajeno, en donde se atente contra la dignidad de las personas. Por lo que es importante recordar que específicamente en lo referente a los tipos penales, no rigen las mismas reglas de interpretación que corresponden a otras áreas del derecho, sino porque hay un mandato expreso en el artículo 14 constitucional que prevalece la regla de la aplicación exacta de la ley, bajo el principio de nula pena sine ley. Es cuanto, y continuamos con nuestra orden del día. Adelante, maestro Adrián López, por favor. Muchísimas gracias, licenciada Jovita. Sin duda, como ya se ha comentado, pues bueno, continuamos con esta reforma laboral y como siguiente punto doy voz a la licenciada Luz Bonilla Linares para que nos pueda dar la semblanza de nuestro expositor del día de hoy. Por favor, adelante, Luz. Coméntele que encienda su audio. Perdón, perdón, buenos días nuevamente. Gracias, Oscar. Sean bienvenidos todos. Tengo el gusto de presentar al licenciado Ricardo Barbosa Asensio, quien es originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, nacido en el año 1969. El licenciado Barbosa es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana de la generación
1988-1993. Obtuvo el grado de especialidad en Derecho Corporativo y Económico en el año de 1999 de la Universidad Panamericana. Domina el idioma inglés, incluyendo el lenguaje de negocios, contratos y el lenguaje jurídico. Obtuvo diversos créditos a nivel licenciatura en el Incarnate Word College de San Antonio, Texas. Ha sido catedrático de diversas materias en la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana y del Instituto de Estudios Superiores de Occidente. Ha impartido conferencias de derecho laboral comparado entre Estados Unidos y México. Ha sido profesor invitado en la Universidad de St. Mary's en San Antonio, Texas. Fue presidente nacional de Coparmex en la Comisión Laboral de Asuntos Laborales. Es asesor laboral del Consejo Coordinador Empresarial. Es miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Directivo y presidente de la Comisión de Asuntos Laborales del Centro Empresarial de Jalisco por Coparmex. Es miembro también de la Barra Mexicana de Abogados y ex colaborador de la Comisión de Derecho Laboral de la Barra Mexicana y de Abogados, Capítulo Jalisco. Es presidente de la Comisión de Capital Humano de la American Chamber de Guadalajara y miembro del Consejo Directivo. Se desempeña como representante empresarial por Jalisco en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es presidente de la Comisión Laboral del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, además de ser el asesor laboral del Consejo Nacional y Agropecuario. Es la asesor laboral de la Asociación de Industriales de El Salto. Es maestrante en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho. Es miembro del cuarto de junto en la mesa laboral en la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Es miembro del equipo de cabildeo y de negociación por parte del sector empresarial de la nueva Ley Federal del Trabajo. Es vicepresidente de Asuntos Laborales de Cañete Occidente. Es miembro de la Mesa de Activación Económica en el estado de Jalisco, derivado de la emergencia sanitaria y económica derivada del COVID-19. Es miembro de la delegación de empleadores que representó a México en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo del año 2023 al año 2024. Ha representado a empresas en la resolución exitosa de controversias de mecanismos laborales de respuesta rápida conforme al TEMEC. Cuenta con una amplia experiencia profesional, especializándose en ramo del derecho corporativo, laboral y litigioso. Asesora a múltiples empresas nacionales y extranjeras en el área preventiva, litigiosa y auditorías legales en el aspecto laboral. Es experto en materia de subcontratación, derecho laboral colectivo y ha participado como asesor laboral en fusiones, adquisiciones y compraventa de empresas. Bienvenido, señor Barbosa. Luz, muchísimas gracias y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a darle la palabra al maestro Ricardo Barbosa y bienvenido nuevamente a esta comisión laboral de Quintana Roo. Gracias, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias a todos, especialmente a la licenciada Luz, Jovita, a la presidenta Angélica, a ti, Adrián, y a Hugo. Muchas gracias por la invitación, aunque sea de manera virtual. ¿Qué más hubiera querido estar ahí en las paradisíacas playas del Caribe con ustedes? Felicidades a Coparmex Cancún por estos primeros 40 años. Se dicen fácil, pero me consta lo que es llegar a esos años en un centro empresarial, literalmente mucho sacrificio, mucho tiempo invertido, muchos tragos amargos, pero qué satisfacción que cumplan sus primeros 40 años. Enhorabuena y mucho éxito. Bueno, entrando en materia, primero reconocer y agradecer a la maestra Jovita la extraordinaria exposición de motivos e introducción al tema. Cubrió muchos de las premisas importantes que es necesario entender y estudiar para
poder entender el alcance de esta reforma a la ley de trata, más no reforma a la ley especial, que es la ley federal del trabajo, que es la que dirime y regula las controversias entre empleadores y trabajadores, incluyendo jornada de trabajo y el pago de sus horas extras. Traigo una pequeña presentación. Me gustaría primero dar una breve introducción del ambiente legislativo político que dio pie a esta reforma, y después hacer la presentación, que trataré de ser lo más ejecutivo y conciso posible, y después abrir el foro para preguntas y respuestas. Si nos da tiempo, licenciada Jovita, podría extenderme unos 5 minutos más para platicar el alcance y el estado actual de las reformas laborales que nos han estado consultando los diferentes centros empresariales, como jornada de trabajo, aguinaldo, grupos vulnerables, etcétera, para que les quede un panorama más claro a los participantes de la sesión del día de hoy, incluyendo el próximo aumento al salario mínimo, que será en 4 o 5 meses, a finales de noviembre, principios de diciembre. Dicho lo anterior, quisiera comentarles que durante este sexenio, aunque no lo crean, ha habido un buen diálogo entre Coparmex y la Secretaría del Trabajo Federal, y entre Coparmex y el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como senadores. Hemos sido convocados para dialogar, negociar o por lo menos ser escuchado en la mayoría de las reformas laborales, empezando por la reforma del 19, la de la subcontratación, donde se logró topar a 3 meses el PTU, en la reforma a las vacaciones, etcétera, en la reforma a las pensiones. No fuimos convocados a la reforma que se aprobó en enero de este año, que es a la reforma a los trabajadores del campo. Aquí en el perfil del socio de Coparmex Cancún, dudo que tengan muchos socios vinculados a la agroindustria por el tema de la regionalización, pero fue una reforma que impacta de sobremanera y de una cuestión muy onerosa a los productores del campo en el país, que no nos convocaron, se aprobó, está generando problemas. Otro es esta ley, que la cuestión es que esta ley de trata no fue discutida en la Comisión de Trabajo y de Seguridad Social de ninguna de las dos cámaras. Ahí es donde empieza el origen del conflicto, de la controversia, de la poca claridad y del mensaje que han mandado los medios, de alguna manera poco responsables, de decir: pagas horas extras, si haces trabajar horas extras a tus colaboradores, se convierte en delito y te vas a la cárcel. La situación no es tal. Espero que después de esta charla tengan un poco más de claridad y se vayan más tranquilos, tomando en cuenta que, como bien comentó la licenciada Jovita, hay confusión hasta en las mismas autoridades. La Fiscalía se pronunció en una publicación en redes. La Secretaría del Trabajo generó un video que para mí es el más acertado. No sé, licenciada Jovita, si se puede transmitir el video en este stream antes de que ponga mi presentación, porque creo que si lo escuchamos, ese video nos va a dar una introducción adecuada para entender hacia dónde va la reforma de la ley de trata. Señalando lo anterior, como no se modifica la ley federal del trabajo, esta ley se discute en la Comisión de Gobernación o en la Comisión de Derechos Humanos o en diferentes comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, pero nunca pasa por lo laboral. Entonces, incluso los cabilderos que tienen contratado Coparmex, Concamín, CCE, no visualizan esta reforma, y es publicada la primera semana de junio de este año, generando mucho ruido. Me gustaría en esta primera parte del contexto que recordemos la naturaleza del empleo en nuestro país. El 80%
del empleo formal lo generamos las MIPYMES, es decir, empleadores como un servidor y como muchos de ustedes que tenemos menos de 50 trabajadores, los tenemos en la formalidad, pagamos el seguro social, se les retiene el impuesto sobre la renta, se entera. Pagamos el impuesto sobre nómina, que en Jalisco es el 3%, y creo que en Quintana Roo también, si no, me clarifican si es 2 o 3%, pero en fin, vivimos en un país donde 6 de cada 10 mexicanos económicamente activos dependen directa o indirectamente de la informalidad. Los datos son desalentadores, sobre todo en el sentido que año con año sigue creciendo la informalidad. Dicho lo anterior, ¿y por qué platico de la informalidad? En la informalidad es donde realmente se da la explotación laboral. Nosotros que estamos en la formalidad, ahorita recién regresado de Ginebra, escuché una frase que es irónicamente muy cierto. En México, los empleadores formales, que somos todos los que estamos presentes aquí, me queda claro que de las personas que están participando en este diálogo, no hay nadie que se dedique a la informalidad porque no estaría afiliado a Coparmex o porque no le interesaría el tema. Y en la informalidad es donde realmente no se paga el PTU, donde se hacen jornadas excesivas sin pagar las horas extras, donde no se afilia al trabajador al seguro social, donde no se paga el salario mínimo, donde no se dan vacaciones, donde no se pagan aguinaldo, donde no tienen acceso a pensiones, por decir 7 cuestiones que se deben de combatir en la informalidad. Ahí es donde está la verdadera explotación laboral. Es triste que como bien comentó la licenciada Jovita, el tema de las jornadas, perdón, del trabajo desproporcional, de pagar por abajo del mínimo, ya estaba en la ley, pero nunca había hecho ruido. Hizo ruido hasta cuando se habló de las jornadas por arriba de la ley. Es lamentable que el legislador haya incluido en el capítulo donde está en el mismo catálogo de delitos la mendicidad obligada. En las ciudades medianas y grandes, en cada esquina donde vemos a una persona pidiendo limosna, es importante saber que está siendo explotada. Le cobran una cantidad por el semáforo o le obligan a que le dé tanta cantidad a alguien que lo está explotando. Es el tema de la trata laboral, que ahora el crimen organizado ha ampliado sus actividades ilícitas al cobrar a los migrantes por transitar por nuestro país, o incluso cuando llegan a Chicago, o a Los Ángeles o a Nueva York, los retienen en contra de su voluntad hasta que la familia pues paga un rescate en la trata laboral. En la explotación sexual, desgraciadamente, nuestro país tiene un tema de explotación sexual y de explotación sexual infantil que debemos de reconocer para atacar. Algunos destinos turísticos, que no es el caso de Cancún, por lo menos en lo que salió en las noticias, pero sí otros destinos en el Pacífico, han sido reiteradamente acusados que son destinos para explotación sexual y más explotación sexual de menores de edad. Entonces, cuando vemos el tráfico de personas, cuando vemos la explotación sexual, cuando vemos la cuestión de la mendicidad obligada, pues ahora en esta interpretación de los juzgadores, que es la primicia de la realidad, es decir, para no caer en cuadraturas de que esto dice la ley o esto dice la ley de trato, esto que dice la ley laboral, tienen que analizar realmente lo que está pasando para poder juzgar en consecuencia. Pues en el más elemental sentido común para los que no son abogados y en el más elemental sentido jurídico para los abogados, no puedes poner en la misma canasta de catálogos de delitos a la mendicidad obligada, al tráfico de personas, a la explotación sexual, y que en una empresa trabajen 12 horas extras y paga a la semana y aparte pagues las 9 dobles y las 6 triples, por poner un ejemplo. No está en el mismo catálogo de acciones ni de delitos, pero sí es importante señalar que es tan nueva la ley
que si tú platicas con un penalista te va a decir una cosa, otro penalista te va a decir otra cosa y otro penalista te va a decir otra cosa, así como los laboralistas. La presentación del día de hoy se basa en las primeras pláticas que hemos tenido con la Secretaría del Trabajo Federal en el sentido de que esta ley de trata va más hacia la informalidad, más hacia la explotación laboral que hacia, hacia los empleadores formales. Y decía la frase que escuché en Ginebra, desgraciadamente, pues en México las autoridades locales, estatales y federales tienen la mala costumbre de cazar en el zoológico o de pescar en la pecera. Es decir, nosotros somos los renes, los cautivos que estamos en el zoológico o en la pecera y somos los que recibimos las visitas del Seguro Social, del SAT y de la Secretaría del Trabajo, que es el tema que a mí me atañe, porque por lo menos no estoy muy familiarizado con el actuar de la Secretaría del Trabajo en Quintana Roo, presidenta Angélica, pero en los otros estados que me toca interactuar por práctica profesional o un poco más por mi designación en Coparmex, pues siempre las inspecciones caen a los formales. ¿Cuándo hemos visto que haya una inspección en los tianguis, que haya una inspección en la informalidad? ¿Cuándo hemos visto en los talleres clandestinos que caiga una inspección donde, como ya señalé, no se da seguro social, no se paga PTU, no se dan vacaciones, no se dan aguinaldo, no se pagan horas extras, a veces se paga por abajo del mínimo, no tienes acceso a una pensión? Entonces, el tema preocupante es el modus operandi histórico de las autoridades estatales y federales en temas del trabajo, que se les vaya a hacer fácil tratar de tipificar un delito donde no lo hay, repito, donde no lo hay. Y asimismo, como bien comentaba la licenciada Jovita, tenemos el tema de los juicios individuales. Lo que sí sé, porque me tocó estar yendo a Cancún una vez a la semana a litigar hace ya varios años, pero yo creo que por unos 10 años, también ustedes tienen abogados de trabajadores creativos, por decirlo de la manera más elegante posible, como el resto de la República, y no me extrañaría que ya en estas semanas, en las citas conciliatorias obligatorias o bien en los juicios, argumenten que se le dé vista a la Fiscalía para que tramite, para que persiga de oficio o a petición de parte el delito de explotación laboral en su modalidad de jornadas excesivas. Y pues esto, por más que la licenciada Jovita o un servidor le digamos a nuestros clientes no va a pasar, pues sí genera un problema de preocupación en el cliente cuando recibe una demanda y le ponen senda demanda con 5 hojas argumentando un delito grave que no se puede, que no cubre con la fianza y con unas multas estratosféricas, que la ley de trata habla de días de salario, que será una cuestión después técnica a platicar licenciada Jovita, porque habla de salario y no de UMAS. Entonces, la presentación la calculé en días de salario mínimo, pero bueno, a ninguna empresa en Quintana Roo le va a agradar que esté, y ahora con el tema de que las sociedades pueden ser sujetas de realizar un delito y sus representantes, pues entonces el panorama pinta complicado para que los abogados creativos sigan abusando de la ley federal del trabajo en perjuicio de los empleadores. Entrando ya un poco más en materia, esto lo publicó la Fiscalía General de la República, la Federal, ayer, lunes o el viernes, que dice: la explotación laboral es trata de personas. Quienes son víctimas enfrentan discriminación y otros tipos de violencia dentro del espacio de trabajo. La explotación laboral es trata de personas. Si eres víctima, pide ayuda. Si eres testigo, denúnciala, que no te enganchen. Que afortunadamente no habla de las jornadas de trabajo que diga, si tú trabajas más de 9 horas extras a la semana ya se constituye un delito, pero sí es interesante y preocupante al mismo tiempo que la Fiscalía haya generado este posicionamiento, porque quiere decir que tampoco a ellos les pasó por abajo del radar esta reforma. En los primeros acercamientos que tuvimos en la Secretaría del Trabajo, nos indican que esto va orientado a la informalidad, a las jornadas excesivas, aunque falta ver qué entienden ellos por jornadas excesivas y qué entiende la iniciativa privada por jornadas excesivas. Y adicionalmente, ya se dio un par de casos en estados que nos reportan de Coparmex
que algún inspector con iniciativa, por no decir que nomás está extorsionando a las empresas, ya dejó caer sin querer queriendo que, pues voy a revisar tu jornada de trabajo, porque si no, porque puedes estar cometiendo delitos. Esto es lo verdadero preocupante. Los abogados con iniciativa o los inspectores que no entran en el redil de los lineamientos estatales o federales para perseguir esto. Pregunta a mis anfitriones. ¿Podemos ver el video que le compartí a la licenciada Jovita antes de pasar la presentación para que entendamos un poquito el enfoque que la Secretaría del Trabajo está dando, afortunadamente? Sí, ya está listo. Adelante, por favor. Por favor, tomen nota de los diferentes elementos que maneja la Secretaría del Trabajo para que genere trata. No se escucha. Fátima tiene 70 años, 55 de los cuales ha trabajado en la casa de la familia Gómez. Trabaja 12 horas diarias, sin vacaciones, y no la dejan recibir visitas ni tener un celular. Las necesidades económicas, miedo a perder su empleo o quedar en aislamiento provocan que se sometan a condiciones injustas que atentan contra su dignidad. La esclavitud es el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer de su libertad. Eso es trata de personas. Tú puedes salvar una vida. Reconoce y reporta la línea y chat nacional contra la trata de personas 855-33-000 o levanta una denuncia al 089 o 911. Muchas gracias. Si se fijan aquí, habla que tiene 55 años laborando, ya debería estar jubilada, que tiene 70 años de edad, quiere decir que empezó a trabajar a los 15. Habla que dice que trabaja 12 horas a la semana, asumiendo que descansa los domingos. De todos modos, al laborar 6 días a la semana, 12 horas, son 72 horas. Indudablemente una jornada excesiva. No recibe vacaciones, no dejan usar el celular, es decir, hay un aislamiento. No le dejan recibir visitas. Entonces, sin lugar a duda, aquí hay un tema de sometimiento, de no pago de derechos laborales, de no pago de horas extras, de afiliación al Seguro Social, etcétera. Entonces, este enfoque es con el que yo recomiendo que tomemos el diálogo del día de hoy para entender hacia dónde va orientado la reforma y donde debemos de cuidar ustedes en Coparmex, Quintana Roo, Cancún, el diálogo con la Fiscalía del Estado y el diálogo con la Secretaría del Trabajo para que nosotros sirvamos de elementos de capacitación a las mismas autoridades porque están perdidas y que nosotros rechacemos cualquier amago de extorsión al respecto. Dicho lo anterior, comparto mi presentación. ¿Me pueden compartir que ya lo están viendo? La primera lámina dice horas extras, ley de trata. Sí, Ricardo, ya le estamos viendo. Se ve la parte del programa. Ándale, ahí está, perfecto. Ok, muy bien. Como ya comentamos, y para no repetir la excelente introducción de la licenciada Jovita en los antecedentes que se habla de la esclavitud moderna, de la mendicidad obligada, tráfico humano, explotación sexual y trabajo forzoso, vuelvo a decir, en ese catálogo que señaló en la frase de la Madre Teresa de Calcuta, es donde ponen las jornadas excesivas, lo cual muy preocupante. Entrando un poco a los artículos que afortunadamente ya señaló la licenciada Jovita, hay que entender que no se reformó la Ley Federal del Trabajo, que siempre ha habido una jornada legal ordinaria y una jornada legal extraordinaria. La jornada legal son las 48, 45 y 42 horas respectivamente, la ordinaria, y la extraordinaria es trabajar hasta 9 horas a la semana. En el texto de la Ley Federal del Trabajo habla de 3 horas, que no podrá exceder de 3 horas diarias durante 3 días. Este criterio ya ha sido superado por la Suprema Corte y realmente lo que se hace al día de hoy es que se suman las semanas, las horas semanales, por eso que sea legalmente válido una jornada de 12 horas, que es típica, porque puede ser típica en la industria de los servicios y de la hostelería, en la industria de la vigilancia. Entonces,
La jornada legal extraordinaria son de 9 horas. Primera conclusión, cualquier jornada con 9 o menos horas extraordinarias, no tienes ningún problema de ninguna tipificación de delito o de multa del artículo 1000, que también señaló, agradeciéndole a la licenciada Jovita. Ojo, las horas triples siempre han estado prohibidas. No es que ahora ya no puedo trabajar horas triples. Bueno, si tú ya las trabajabas, la misma ley establece claramente que no puedes exceder la jornada por más de 9 horas. Y hay abogados que malentienden. No, sí se pueden porque te dicen que las pagues triples. No, no se puede, punto. Y la misma ley aplica una sanción pecuniaria a quien violenta esta cuestión a partir de la 10ª hora. Y si se convierten en los elementos de las multas del artículo 1000, pueden ser acreedores, independientemente que las pagues triples, a multas a la cuestión. También entender, la hora 10 no se convierte en delito per se, para darle claridad a nuestro posicionamiento y para que ustedes se queden de alguna manera más tranquilos, aunque siguiendo las recomendaciones que les haremos. Pero reiterando, las horas triples sí han estado prohibidas. Se aplica un pago adicional como indemnización al trabajador por haber laborado horas triples y al empleador al pagarlas por violentar esa cuestión, independientemente de las multas que ya estaban en la Ley Federal del Trabajo. Como bien comentó la licenciada Jovita, el 7 de junio del 24 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Insisto, no se reforma la Ley Federal del Trabajo. Se agrega el delito de explotación laboral en el caso de jornadas de trabajo por encima de lo estipulado a ley. Artículo 21, será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y de 5 a 5,000 días de multa. Ahí quiero pensar que es UMA, pero no es claro, quien explote laboralmente a una persona. Los 50,000 días de multa al salario mínimo son 12,400,000 pesos. Si lo sacamos a UMA sería la mitad, un poco menos de la mitad, sobre los 5,800,000, 6 millones, de tomos muy alto. Y aquí es donde es importantísimo lo que dijo la licenciada Jovita, de que tenemos que sacarnos el cassette de empleadores, como hay aquí en este diálogo, de abogados o especialistas en recursos humanos, de que en materia laboral es indubio properario, es decir, en caso de duda siempre se fallará a favor del trabajador. Lo vemos en los artículos 18 y 19 de la Ley Federal del Trabajo, lo vemos en las cargas procesales del 784, 785 y 804 y 805, lo vemos en la misma ley de amparo con el tema de la suplencia de la queja y con la misma subsistencia. Esto no ha cambiado. Sin embargo, tenemos que ver la óptica de la tipificación del delito en la aplicación exacta de la ley. Es decir, existe explotación laboral cuando una persona obtiene directa o indirectamente beneficio injustificable. Si yo estoy pagando las horas dobles o triples, no es injustificable. Estoy cometiendo una falta administrativa de exceder la hora 10, pero que la ley ya establece la indemnización al trabajador por esa hora triple y también establece la multa administrativa que se le hace al empleador por ver el tema, pero yo al pagarlas no hay un beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita. No hay una ilicitud en la actitud, en la conducta, porque se debe de haber un convenio de voluntades entre la empresa y el sindicato, entre la empresa y el trabajador para que elaboren las horas extras. Ahorita más adelante en las recomendaciones lo comento. Mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad. Prácticas que atenten contra su dignidad. El que un trabajador labore 12 horas a la semana, perdón, pero ahí no hay un atentado contra su dignidad. Hay una irregularidad administrativa en el pago, en el trabajar 3 horas extras, extendiendo la jornada legal extraordinaria, pero no hay
a prácticas que atenten contra su dignidad. Entonces tienen que dar los elementos: explotación, beneficio injustificable, sometimiento a la persona, atentar contra su dignidad, para poder analizar que caigamos en la conducta del tipo penal. Y la fracción cuarta, que es la modificada, jornadas de trabajo por encima de lo estipulado en la ley. Regresando a lo estipulado por la ley, que quede claro, son 48 más 9, 45 más 9, 42 más 9. Es lo que establece la ley. Pero además se tiene que dar la explotación, el beneficio injustificable, el sometimiento de la persona y un atentado contra la dignidad. Y obviamente hay un agravante contra personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas. A las penas previstas sube de 3 a 10, de 4 a 12 y de 5 a 50,000, de 7 a 70,000. Aquí de nuevo está sacado en salarios mínimos. Lo ajustaré a las UMAS, pero de UMAS estaríamos hablando de alrededor de un tope de 8 millones de pesos. No me deja cambiar. Creo que es la señal. Correcto. ¿Ya me escuchan? Ya. Ok. Lo dejamos de escuchar. Delito será cometido contra... Un segundito, déjeme checar mi red. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Si me dejan de escuchar, por favor, háganme una seña o un ruido para no echarme un monólogo de 5 minutos y por respeto a ustedes. O aquí, licenciada Jovita, me marca el celular para cualquier cosa. Claro que sí. El delito se ha cometido contra una mujer embarazada, personas con discapacidad física y psicológica, menor de 18 años de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado o no tenga la capacidad de resistir la conducta, o de la tercera edad que no tengan capacidad de volarse por sí mismo. Cuando la víctima pertenezca a pueblos o comunidades indígenas y afroamericanas y en razón de ello sea objeto de alguna condición de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad. Aquí me gustaría precisar 2 o 3 ideas. Ojo. A una mujer embarazada no le está prohibido trabajar horas extras. De hecho, si ella pide trabajar horas extras mientras no ponga en peligro su salud o la del producto, podría ser discriminación. Lo que sí recomiendo es que por ningún motivo excedan las 9 horas semanales. Pero sí puede trabajar una mujer embarazada horas extras, al igual que personas con discapacidad. En las personas menores de 18 años, desgraciadamente, la reforma al trabajo de menores de hace pues, ya unos 8 años, 8 o 9 años, pues afectó principalmente a la agroindustria y a la hostelería en el país, porque como habla de que no pueden usar herramientas punzocortantes, en muchos de ustedes que están vinculados a la hotelería, a los restaurantes y a la hostelería, pues un cuchillo puede ser considerado o un tenedor como una herramienta punzocortante, y ahí hay un tema de una área de oportunidad que jóvenes de 16 y 17 años puedan ser incorporados a la formalidad. Y desgraciadamente ahí no ha habido avance con la Secretaría del Trabajo Federal en ese sentido, ya que se sigue negando a aceptar que sean contratados en el campo o en la hostelería formal, cuando se les explica que esos muchachos tienen que trabajar por necesidad, y si no son contratados y absorbidos por la formalidad donde les demos seguro social para empezar, de todos modos ellos buscan trabajo en la informalidad, y esto genera las deficiencias que comenté al inicio de la reunión. En el área de Quintana Roo, como en la regionalización que tenemos al país, tenemos personas, sobre todo en la construcción, cuando me tocaba ir, que podía asumir sin discriminar que su primer idioma no era el español, sino algún dialecto maya o similar, igual que también en los campos agrícolas de todo el Pacífico, del Pacífico, desde Michoacán hasta Baja California, tenemos esa cuestión de gente que su idioma nativo o natal no es el español, sino alguna lengua indígena. Entonces ahí les recomiendo, si hay gente conectada en el tema de la construcción, y también lo trataremos porque ahí está el tema del destajo, ahorita más adelante platicaré, tener
cuidado de que no se vaya a presumir una explotación a un grupo vulnerable. El objeto de la ley es establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas y niños adolescentes cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta ley, y reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y la afectación sufrida. Vuelvo a insistir. La ley de trata está enfocado más a la informalidad, por eso hablan de niños y adolescentes. En la formalidad laboral no contratamos a niños y adolescentes. Explíquenme a mí dónde está el atentado contra la dignidad, contra la libertad, la integridad y la seguridad de las personas si un trabajador labora 3, 4, 5 o 6 horas, por poner un número, de horas triples. No se tipifica el delito, pero este es un tema que tendremos que seguir dialogando con las autoridades. Lo dejamos de escuchar. Si me regala un minuto, me voy a cambiar de servidor. Me voy a salir y me voy a volver a meter. Vamos a darle oportunidad de que se cambie de servidor, compañeros y compañeras. Perfecto, muchas gracias. ¿Ya me escuchan? ¿Ya le escuchamos? Perfecto, gracias, perdón. ¿Ven mi presentación? Sí, le comento, le abono de los que también están participando, hay muchas empresas de seguridad privada. ¿Empresas de qué, perdón, licenciada Jovita? Seguridad privada. Ah, muy bien, sí, también platicaremos sobre el tema. Entonces, continúo. Perdón, maestro Ricardo, un segundo. Si nos apoyan con sus micrófonos, por favor. Gracias. Una disculpa. Hemos dejado de escuchar. Ricardo, tu micrófono, perdón. Tu micrófono, maestro. El micrófono. Sí, gracias, sí. Pequeño detalle. Déjeme regresar a la presentación. No ven mi presentación, ¿verdad? Sí se ve. Sí, Está estamos explotación, beneficio injustificable, sometimiento a la persona, prácticas que atentan contra su dignidad. Ok. ¿Ahí la siguen viendo? Sí, la misma. Sí. ¿Y me siguen escuchando? Sí. Sí. Ok, continuamos. Este tema de la modernidad nos afecta a los mayores de 50 años. Una disculpa. Entonces, recomendaciones prácticas. Se recomienda para cumplir con las disposiciones de ambas leyes que dentro de lo posible, por obvio que suene, no se elaboren más de 9 horas extraordinarias. Si a partir de la 2, todas las recomendaciones es si trabajan más de 10 horas a la semana. Documentar el acuerdo de voluntades. El sindicato y la empresa establecen que por la falta de mano de obra o exceso de producción se elaborarán N número de horas extras a la semana de manera extraordinaria, justificando la razón, es decir, vamos preconstituyendo la defensa. ¿Por qué está trabajando 10, 11, 12 horas a la semana? Pues porque hay mucha rotación, falta de mano de obra, o bien estamos en temporada alta o tenemos un pico de productividad. Acreditar que son de manera voluntaria las jornadas extraordinarias. Es tan sencillo que en 8 palabras yo, Ricardo Barbosa, solicito o estoy de acuerdo en laborar N número de horas extras a la semana, porque hay que recordar un tema de un factor económico. Mucha gente que labora horas extras depende del pago de las horas extras para completar sus necesidades económicas.
En México son donde más caras se pagan las horas extras en el mundo. Las primeras 9 se pagan dobles y a partir de la 10ª, aunque ya insisto, están prohibidas, se pagan triples. Entonces, si yo laboro 6 días a la semana en una nómina normal, me pagan 6 días más mi día de descanso. Si yo laboro las 9 horas extras a la semana que permite la ley, me las pagan doble. Esto genera un incremento de más de 2 días, 2.2 días. Entonces yo trabajaría 6 horas perdón, 6 días a la semana con 9 horas extras más mi día de descanso, me acabarían pagando a mí 9.2 días por 6 días laborados. Entonces, es un tema que al mismo trabajador le conviene. Entonces, yo me pregunto, si la legislación mexicana es tan generosa en el pago de las horas dobles y triples, ¿dónde se atenta contra la dignidad? ¿Dónde está la explotación? ¿Dónde está el sometimiento? Si el trabajador al laborar horas extras se gana hasta 2 días o más ordinarios por 9 horas de jornada. Acreditar que son de manera voluntaria, el pago de acuerdo a lo que establece la ley, es decir, si son dobles que se paguen dobles, si son triples que se paguen triples. Y aquí ahorita me referiré al tema de las empresas de seguridad. La razón de la jornada extraordinaria, es decir, estas recomendaciones derivan de un pool de abogados que hemos estado hablando con el gobierno para tratar de clarificar hacia los diferentes sectores de la economía formal cómo protegerse para temas de extorsión o de preconstituir la defensa al respecto. Si llega a laborar más de 9 horas extras de manera excepcional, documentar la razón, la aceptación del trabajador y el pago correspondiente, lo que señalé de la 2 a la 5. El tiempo por tiempo no está permitido por la ley. Incluso si está pactado en un contrato colectivo o en un contrato individual de trabajo, sería nula ese acuerdo de conformidad a la ley federal del trabajo, en su artículo 33. Entonces tengan cuidado con el tiempo por tiempo. A los trabajadores administrativos normalmente les aplicas tiempo por tiempo o no le pagas las horas extras. Mi recomendación al día de hoy es que sigas haciendo las mismas prácticas administrativas hasta que haya más claridad, es decir, no quiero mandar un mensaje de pánico, que vayan a cambiar su organización administrativa de cómo manejas las jornadas a los trabajadores administrativos. No recomiendo que en empresas de seguridad o en hoteles o en constructoras se dé tiempo por tiempo a la gente que está en producción, en servicios o en línea o en piso, como le llamen indistintamente. ¿Cuáles son los trabajadores de ambulante? Tener cuidado con ellos. Hay veces que la jornada de inicio de labores es de 8 a 2 y de 4 a 7, y el trabajador, porque no tiene nada que hacer en su casa o porque es muy previsor, llega a las 7:15 de la mañana y checa el reloj y se queda a comer ahí en la empresa, aunque tenga derecho a salir, y no checa su salida. Y termina a las 7 y para evitar el tráfico o bien porque tiene que pasar por su esposa a las 9 que sale de trabajar ella, se queda hasta las 9. Y ahí lo que se está generando en papel, estás preconstituyendo una prueba, pero en tu contra, de jornadas no efectivamente elaborados. Yo los denominé de ambulantes, de que checan, no salen, no checan para comer y checan ya que salen, aunque hayan dejado de laborar a las 7 y de 7 a 8:45, tomando otra vez esa idea de que el 80% de los empleos formales en el país son MIPYMES, pues se queda ahí chateando o en la computadora, ya terminó sus actividades, pero tú le dejas quedarse porque a las 9 de la noche pasa por su hija o por su esposa. ¿Nos volveremos a conectar? ¿Me escuchan? Se acabó el tiempo de la Sí, transmisión. Ricardo, adelante. Estela, si puedes apagar, gracias. Ok, perdón, es que ojo, también nos hicieron la consulta que si yo, empleador, mando un mensaje o envío un correo electrónico a las 11 de la noche, si se convierte en violentar la jornada de trabajo. No,
por el derecho a la desconectividad que existe en México. Yo puedo mandar un mensaje a mis trabajadores a la 1 de la mañana y ellos no tienen obligación de contestarlo hasta que entran a laborar, porque a lo mejor yo estoy en un uso horario o porque me estoy bajando de un avión. El simple hecho de mandar mensajes y correos electrónicos fuera de horario no se convierte en una violación al tema que estamos tratando. El ¿Se oye? ¿Perdón? El destajo es un tema que debe de cuidarse, sobre todo, por ejemplo, en la construcción, que exceden las jornadas ordinarias y se le sigue pagando. En estricto derecho, el destajo debería de pagar doble después de las 48 horas, pero no estoy diciendo que lo hagan, nomás estoy diciendo lo que marca la ley y esto no es tema de trata. Posiblemente hasta en un juicio laboral, un juez puede decir el destajo es una unidad de medida de producción con el cual se paga el salario, pero no está exento de la aplicación del máximo de la jornada de trabajo. Entonces es un tema que en el tema del destajo se irá desarrollando o se irá desdoblando próximamente y debemos de tener cuidado. En el grupo de trabajo que señalé, inclusive estamos cuestionando la competencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para para que aplique la ley de trata en una inspección o un juez de lo laboral para que aplique la ley de trata en un tema laboral. Si quieren el ejemplo muy infantil, pero se los dejo para que lo analicen, es la cuestión de que una inspección del trabajo te pide tu cotización ante el Seguro Social, pero no tiene las facultades del Seguro Social para decir que tu prima de riesgo no es la que corresponde. Eh, un, una inspección de la Secretaría del Trabajo te puede pedir tus nóminas timbradas o el pago del PTU, pero no tiene la facultad para determinar que tu impuesto sobre la renta está mal calculado o tu acreditación del IVA está mal hecha. Entonces, se los pongo ahí para su reflexión de que desde nuestro punto de vista la Secretaría del Trabajo no tendría facultad para pronunciarse sobre la ley de trata cuando no es un tema de su competencia. Tengan cuidado, a mí se me hace más delicado el tema del mal uso de los becarios o de las prácticas profesionales. Aquí sí puede ser explotación laboral y trata de personas que las horas extras. Recordando que cuando se hacen prácticas profesionales tiene que haber un convenio entre una universidad y una fuente de trabajo en el cual yo digo, hacemos un convenio para que los trabajadores adquieran experiencia profesional, la institución académica o escolar brindará el seguro de gastos médicos, ya sea a través del IMSS o una institución privada, y yo mando a Ricardo a que haga 450 horas de prácticas profesionales en restaurantes, cocinas y puntos de venta de alimentos y bebidas en un hotel. Terminan las 400 y normalmente la empresa le debe de dar apoyo de transporte y apoyo para comida. Cuando terminan las 450 horas, el joven debe de salir de la empresa o bien ser contratado directamente. Lo que está totalmente prohibido es que yo le pague a la universidad o peor, a un intermediario que hay en todas las ciudades medias e importantes del país que te dicen, yo te voy a traer al mejor de los talentos de las universidades aquí de Cancún, de La Salle, de la Ibero, de las diferentes universidades, pero a mí me vas a pagar 7,000 pesos al mes por traerte a los muchachos para que hagan sus prácticas o para que sean becarios. Eso es explotación, señores. Eso sí es explotación laboral porque le estás pagando a un enganchador que se viste muy rimbombante de colocador de talento por el trabajo ajeno. Entonces deben de tener cuidado con estas cuestiones. A ver, paso al tema de las empresas de vigilancia y de seguridad. En el diagnóstico que hemos hecho, la mayor parte de las jornadas excesivas, estoy hablando hasta 70 horas, se dan en la empresa de vigilancia y empresas de mantenimiento o en departamentos de mantenimiento internos en las empresas. Ahorita no me quiero meter en temas de Repse porque no acabamos y desvirtuamos la esencia de la plática. Esta es una opinión a título personal. Yo considero totalmente defendible jornadas de trabajo que adicionalmente a las 9 horas extras doble
puedan trabajar o trabajen entre 3 y 6 horas triples, es decir, 60 o 63 horas. Más allá de las 63 horas, y vuelvo a insistir que esta es una opinión personal y me gustaría ahorita, cuando cierre mi intervención, escuchar también la opinión siempre atinada de la licenciada Jovita, nos costará trabajo defender más allá de las 60 o las 63 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes tienen jornadas recurrentes en puestos, como puede ser seguridad o mantenimiento, de más de 60 o 63 horas, si establezcan de manera urgente e inmediata procesos en sus cambios operativos, porque aquí, en el mejor de los planes, serán acreedores a las multas del artículo 1000 de la Ley Federal del Trabajo. En el peor de los escenarios, será más difícil preconstituir la defensa en jornadas que excedan ese marco que señalo, insisto, a título personal. En las jornadas de trabajo, vuelvo a insistir que se pueden elaborar jornadas de 12 horas sin que excedan las 48, 45, 42 horas. Y la verdad, perdón para mis amigos que están aquí de empresas de seguridad, no veo manera de defender una jornada inhumana. Olvidémonos del delito, pero no puedo yo defender una jornada continua de 24 horas. Los humanos no estamos diseñados para trabajar 24 horas seguidas, ni siquiera para estar despierto 24 horas seguidas, mucho menos en un puesto que requiera atención, supervisión, revisión de identificaciones, revisión de maletas, revisión rondines. Entonces, a lo mejor tengo poca creatividad jurídica, pero no veo la manera de defender jornadas continuas de 24 horas. Las jornadas de 12 horas sí son defendibles, pero siempre y cuando no se me excedan de las 60, 63 que comenté. Si alguien de sus trabajadores laboran 72 horas, es decir, 6 días a la semana, 12, además de que les deben de pagar las dobles y los triples, yo no los conozco, pero la experiencia que tengo en mi práctica profesional de 35 años, el 99% de las empresas de seguridad, y perdón que lo diga, pero para eso me invitaron en la reunión, no pagan las horas extras completas. ¿Por qué? Porque incluso tengo clientes que tienen empresas de seguridad y sí pagan algo simbólico de 5, 6, 7 horas extras que viene timbrado en el recibo de nómina, pero en todas las que yo he revisado, nunca he encontrado que paguen las horas dobles y triples. Entonces, incluso antes de esta reforma a la ley de trata, la recomendación es que paguen las horas dobles o triples o que contraten más gente para prestar el servicio, o bien, y aún así que no traten de que no excedan de las 60 horas. Se me complica establecer la preconstitución de la defensa cuando me tienes horas recurrentes de 70, 72 horas y más allá cuando no las pagas, porque ahí sí caes en una de las características del tipo penal que habla el beneficio inexcusable, injustificable, que es no pagarlas. No sé, licenciada Jovita o Adrián, si me regalan 5 minutos para las jornadas para las reformas laborales que están en puerta y después abrimos los micrófonos. Yo creo que adelante, maestro Ricardo, porque creo que a todos nos interesa escuchar al respecto, y máxime de que usted ha estado en varios foros y puede retroalimentarnos mucho mejor. Adelante. Con mucho gusto, gracias. Sí, hemos estado dialogando con la Secretaría del Trabajo Federal y con el Congreso todo este sexenio. La jornada de trabajo de la disminución de 48 a 40 horas ahorita está en stand-by. Incluso en este año se estableció de que fuera un mecanismo del diálogo tripartita que mandata la Organización Internacional del Trabajo, donde haya, más allá de un parlamento abierto, porque nomás están 10 minutos para hablar, un verdadero diálogo social entre empleadores, trabajadores y gobierno para ver cómo transitar, porque es una tendencia mundial de que se va a aprobar la jornada, se va a aprobar. Al día de hoy, yo considero que esto se retomará la discusión en algún momento de este año, pero para votarse el año entrante, y lo que se lleva avanzado es que será una disminución gradual tipo Chile, bajar de 48 a 46, 44, 42 y 40 horas de manera gradual, 2 horas por año, y revisando el
tema de los 2 días de descanso hasta llegar a las 40 horas. Entonces, incluso uno de los pocos pronunciamientos que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum en temas laborales es que no se puede avanzar con la jornada, con la reducción de la jornada sin que se ha negociado con los empleadores, lo cual es una señal pues de sentido común y congruencia. La diputada Susana Prieto la diputada Susana Prieto ya no se religió y el senador Napoleón Gómez Urrutia pasó de senador a diputado, igual que la senadora Patricia Mercado, que eran los 3 principales impulsores de la jornada de trabajo. Entonces retomaremos el diálogo con ellos tan pronto como septiembre y se les está informando. El aguinaldo de subir de 15 a 30 días. Ahí no se necesita reforma constitucional a diferencia de la jornada de trabajo, que sí se necesita reforma constitucional. Entonces, este tiene más riesgo de que sea aprobado, de que suba de 15 a 30 días, y esto impactará más que las vacaciones, porque las vacaciones solo aumentaron el 100% en el primer año laborado, de 6 a 12, después 80, 60 y 40, cuando sube de 10 a 6, de 12 a 18 y etcétera. Entonces, esta será una reforma que estaremos monitoreando. Ahorita todavía no entra el Congreso en sesiones, entonces no hay de que se haya convocado a dialogar, etcétera. La última reunión que tuvimos con los senadores de Morena en la legislatura anterior, que fuimos el representante de CC, de Concamín y un servidor de Coparmex, les planteamos que el aumento al aguinaldo fuera vinculado a la antigüedad del trabajador, pues para buscar áreas atractivas en la formalidad para retener el talento en nuestras empresas. Y es decir, los primeros 3, por decir algo, los primeros 2 años, 15 días, de 2 a 4 años de antigüedad, 18 días, de 4 a 6, 21 días, y así tratar de llegar a los 10 años, a los 30 días de aguinaldo. No quiero decir que así sea, pero se les mandó un primer borrador a los senadores que ahora ya no están, entonces tendremos que retomar este tema para el aumento, pero también al día de hoy está parada. En la prima de antigüedad, aquí puede ser autorizada y publicada en cualquier momento, en el cual la antigüedad bajaría de 15 a 12 años y los días subirían de 12 a 15, pero manteniendo el tope del doble del salario mínimo, lo cual ya nosotros nos pronunciamos que adelante con la reforma si así lo determina el Ejecutivo Federal o el Congreso. No es una reforma de alto impacto al respecto. Los permisos de paternidad también pueden ser autorizados en cualquier momento a partir de septiembre, que subirá de 5 a 20 días el permiso de paternidad. Tampoco lo consideramos de alto impacto y serán 2 reformas con sentido social en las cuales la iniciativa privada está de acuerdo y que estaremos monitoreando, porque esas sí tienen que pasar por las comisiones de seguridad de laboral y de seguridad social en ambas cámaras. La reforma al Poder Judicial, independientemente del sentido político, sí afecta en el tema laboral, porque los jueces federales y, por homologación, los jueces estatales tendrán que ser elegidos por votación. Hay unas reformas que ha impulsado la senadora Patricia Mercado, hoy diputado, en el sentido de personas de mayores de 60 años y personas con discapacidades, que si pasa tienes que tener el 10% de la totalidad de tus empleados, de tu headcount, con personas de mayores de 60 años y con discapacidades. Este es un tema complicado, porque muchas veces los mayores de 60 años ya no tienen las capacidades físicas o habilidades tecnológicas para ser contratados, y muchas veces ellos no quieren volverse a contratar en un empleo formal de 48 horas porque tienen ingresos por las pensiones del bienestar, por su jubilación al Seguro Social, porque los ayuda a su familia, porque reciben remesas del extranjero directa o indirectamente, porque trabajan en algún tema de informalidad. Entonces, vemos complicado y se puede prestar a extorsiones o a multas estas cuotas obligatorias. Ahí tenemos que hacer más bien una reforma cultural con implicaciones jurídicas y no una reforma jurídica con implicaciones culturales o sociales en nuestro país. Y se estará también trabajando en disminuir la brecha salarial con igualdad salarial de género, en la cual no estamos en contra, al revés, lo estamos promoviendo,
para que México siga evolucionando en temas de discriminación, de igualdad y de inclusión. Por mi parte, esa es la presentación y las actualizaciones. No sé si ya dejaron de ver la pantalla y si me ven a mí en el recuadro superior izquierdo, agradeciéndole su tiempo y la invitación. Licenciada Jovita, por favor, corrígeme, aclare o precise todo lo que guste y abrimos con mucho gusto el micrófono para dudas y preguntas. Al contrario, maestro Ricardo Barbosa, le agradecemos enormemente la presentación y la exposición, en la cual ha sido muy integral, de que ha abarcado los temas que hoy preocupan y nos ocupan en el sector empresarial en cuanto a esto de las relaciones laborales. Considero que ha sido muy puntual y en cada uno de los temas y puntos que ha tocado en cuestiones de la, vamos a decir, interpretación de explotación laboral. Sí ha sido preciso en la situación de que, como bien refiere, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues no es una persona, no es la institución que califique sobre este tema, pero sí aplicaría algunas, vamos a decir, sanciones que están estipuladas en la Ley Federal del Trabajo. Considero que lo relevante para poder identificar riesgos patronales es el prestar atención al bien tutelado jurídico del tipo penal de explotación laboral, que desde nuestra perspectiva puede entenderse como la dignidad de las personas dentro de un ámbito laboral. Porque aquí nuestro punto de vista laboral y nuestra recomendación es que debemos cumplir con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo, no porque el exceso de horas extras implique un delito de forma inmediata, sino porque debemos contar con una serie de buenas prácticas que busque un respeto a los fines de la empresa y el bien común entre patrones y trabajadores. Eso es lo que podemos referir. Muchísimas gracias. También, a su vez, comentarle que hemos participado en esta Comisión Laboral de Coparmex Quintana Roo en distintos foros relacionados con lo de la reducción de la jornada, en la que cada socio afiliado a este centro interviene para manifestar, ahora sí dices, los pros y los contras de acuerdo a los servicios que prestan. Hemos estado relacionando y vamos a decir, tomando nota de ello para manejar algunas posturas que en su momento nos van a ser de utilidad para plantear al Congreso local y tener ese acercamiento con ellos, porque ya ve que como es una situación de reforma constitucional, bajará a los congresos para que sean votados o aprobados de igual manera. Y en eso estamos, aunque sabemos perfectamente que será aprobada dicha reforma, pero para ello, pues ahora sí tendría que ver las implicaciones que esto conlleva para que las empresas empecemos a ver la estrategia a manejar en cuanto a capacitación y demás formalidades que tenemos que cumplir para efecto de que no sea, vamos a decir, un golpe duro a la economía de la empresa. Eso sería por el momento y creo que pasaríamos, veo inquietos, para efecto de que pasemos a lo que viene siendo la sesión de preguntas y respuestas. ¿Le parece? Perfecto, con mucho gusto y gracias. Gracias. Adelante, Adrián. Gracias. Los invitamos, compañeros, si tienen alguna pregunta, levanten su mano, se les irá dando la palabra. De entrada tenemos una, pedí que se identificara, pero está identificado en el chat como iPhone y pregunta cómo se van a manejar el programa dual para compensar a estudiantes. Muy buena pregunta, lo puedes seguir usando, ahí no hay violación, no hay trata, no hay explotación laboral, ni desde el punto de vista de las jornadas de trabajo, ni desde el punto de vista del enganchador que te cobra. Al revés, qué bueno que tengan el programa dual y que esté involucrado Coparmex. Ahí necesariamente tiene que haber un convenio, pero básicamente la educación dual son clases en la fuente de trabajo. Entonces, nomás mi recomendación sería que continúen con que revisen el convenio con la universidad y ahí no tienes problema.
Gracias, maestro. Tenemos a Adrián, Gama ¿me Santiago. permites? Nada más me Sí. permite. Sí, también agradecer la presencia de nuestra rectora de la Universidad del Caribe, Marisol Vanegas, que está aquí y también es una catedrática y científica que está muy apegada en este tipo de reformas, porque luego también nos da ahí unas clases de lo que ellos piensan, analizan y ya los científicos y estudiosos nos los comparten. También está el doctor Alfonso Pardío, quien ha escrito diversos libros sobre ahora sí, en materia laboral, y nos los ha compartido y también forma parte de esta comisión. Gracias por estar. Y si tienen algún comentario, se los vamos a agradecer. Muchísimas gracias también. Aquí el maestro Ricardo Barbosa nos ha compartido sus datos en el chat para cualquier cosa o comentario, asistencia y previo honorarios. Con mucho gusto estamos serviendo. Ok, adelante, Adrián. No se crean, con mucho gusto. Muchas gracias. Teníamos mano levantada, Gama Santiago. Sí, buen día, Adrián. Bueno, primero que nada, felicitar al maestro Ricardo Barbosa. Bastante clara su exposición. Y bueno, él abordaba un tema sobre laborar 60 horas, perdón. Estas son de forma semanal, quiero entender o comprender. Pero ¿cómo se llevaría a cabo ese proceso, maestro Ricardo, en cuanto a laborar un trabajador? ¿Se refería específicamente a los de seguridad privada? Puede ser también mantenimiento, comentaba usted. Yo creo que también entrarían hasta los de hospitales o clínicas, ¿no? Por el tema delicado que también conlleva. Pero mi pregunta específica es esa, ¿no? ¿Cómo hacer para que un colaborador labore 60 horas a la semana? A ver, gracias. Primero, si es en general, no nomás en el tema de la seguridad, puede ser cualquier actividad de servicios o de industria. Esa es la primera parte de la respuesta. Segundo, más bien te diría, a ver, si están laborando 70, 75 horas, ahí sí indudablemente, y por favor, licenciada Jovita, me gustaría escuchar su opinión, tienes que bajarlas a un rango más defendible, que comenté serían entre las 3 y las 6 triples. Entonces ahí tienes que establecer un proceso administrativo de recursos humanos y de nómina para gradualmente ir bajando las jornadas, y al bajar las jornadas vas a necesitar más gente, no hay de otra. Pero si al día de hoy ya estás en ese rango de 58, 60, 62 horas, entonces más bien mi recomendación sería que preconstituyas la defensa, que se haga un convenio con el sindicato, que se haga un convenio con el trabajador, que se llenen papeletas semanales donde se demuestre la voluntad, o que el mismo trabajador te las pida, que es el caso. Muchas veces te dicen, oye, a mí dame las horas extras. Es decir, donde quede clarísimo que no hay un sometimiento ni una imposición, sino un acuerdo de voluntades, y aparte reflejar que las pagues, es decir, para que te salgas del tipo penal de que no atentas contra la dignidad, que no hay un sometimiento y sobre todo que no hay un beneficio injustificable, porque el beneficio injustificable, yo estoy cumpliendo lo que la ley de la materia me dice, y la ley de la materia es la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo dice que las primeras son 9 dobles y las terceras están prohibidas, pero con una consecuencia administrativa de multa, no con una consecuencia penal, porque si la intención hubiese sido penalizar, valga la palabra, penalizar con un tema de delito, no nomás imponer una multa, hubieran modificado también la Ley Federal del Trabajo en el artículo 9, perdón, en el artículo 1000, que bien señaló la señora Jovita, y hubieran puesto en la Ley Federal del Trabajo el tipo penal que se puso en la ley de trata, y ahí sí estaríamos hablando de otras palabras totalmente diferentes. Aún así, recordando que para que se dé el delito se tienen que dar todos los elementos del tipo penal. Me gustaría, licenciada Jovita, si quiere completar mi comentario. Gracias, maestro. Claro que sí, mire, aquí creo que es, como bien ha referido, vigilar que las jornadas de trabajo de los empleados no sobrepasen de manera continua y permanente los límites contenidos en la Ley Federal del Trabajo. Sabemos perfectamente que el artículo 21 de la Ley General de la Trata de Personas, pues busca proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas. Pero si hay alguna situación en que de manera voluntaria el colaborador solicita trabajar esas horas extras, pues ya no estamos ante una situación, ante una modalidad de explotación laboral,
pero siempre y cuando sean remuneradas y no se excedan en los límites que establece la Ley Federal del Trabajo y que han sido mencionados por el maestro Ricardo Barbosa. Es Ok, cuanto. maestra Jovita. Y bueno, en relación Gracias. al artículo 68, perdón, nada más para que también igual esa duda la tengo. En cuestión del artículo 68, párrafo segundo, me parece, te establece el tema de, si bien es cierto, te permite laborar más de 9 horas extraordinarias, también establece que se obliga al patrón pues a cubrir un 200% más, pero independientemente de eso, al final señala, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. En Entonces, esta ley, lo has dicho, artículo 1000, las sanciones, no en la ley de tratas, para ver, más de 70 horas no hay manera de defenderlos, pero también quiero mandarles el mensaje que no se vayan más preocupados de los que llegaron en el tema de que no se convierten en delito inmediatamente. ok. Bueno, gracias, maestro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya no hay más participaciones en el chat Yo tampoco. creo que pueden quitar la presentación para Y ver pueden los retirar la colores. presentación, por favor. Muchísimas gracias. Alfredo Suárez tiene ahí la manita levantada. Gracias, licenciada Adelante, Jovita. Alfredo. Gracias, Adrián. Primero, como me uno a la felicitación al maestro que nos ha impartido la cátedra el día de hoy. Y yo solo quisiera poner en la mesa, mi empresa se dedica a la consultoría y a la seguridad privada, y me gustaría poner en la mesa lo que bien referiste respecto a las empresas de seguridad privada y los pagos que se realizan. Lejos de sí observar todo lo que hoy está más especificado, me parece que es una gran labor la que tenemos que hacer desde Coparmex igual para poder generar conciencia en todo el sector empresarial para equilibrar los pagos que se realizan por cada oficial de seguridad. Nosotros aquí en Quintana Roo, al menos en nuestra empresa, estamos procurando contratarnos con clientes en donde se contraten bajo esquemas de 8 horas, con descansos 1 a la semana, para que podamos cumplir. Hay empresas que aún no están en ese tenor, así que me parece que una de las tareas que deberíamos de quedarnos como Coparmex es generar conciencia en todo el sector empresarial para poder pagar justamente a las empresas que se dedican a este rubro y evitar ese delito. Gracias. Totalmente de acuerdo, Alfredo, te felicito por ser punta de lanza en la industria. Dos precisiones para robustecer tu comentario. Desgraciadamente para ti que cumples al 100, tu competencia se convierte en competencia desleal, porque como ellos no pagan las dobles y las triples completas, y ojo, no me dejarás mentir, a veces hacen hasta subregistro ante el IMSS, pues entonces ellos pueden cotizar con tus clientes más barato de lo que a ti te sale, porque tú sí estás cumpliendo con la ley. Entonces, incluso sugiero que a lo mejor Coparmex Quintana Roo pueda sacar un distintivo de prácticas laborales responsables en las empresas de seguridad, pues por lo menos para que tengas un elemento de decir, a ver, yo te cobro más caro porque sí cumplo, que te acredite tu otro proveedor que sí paga las dobles y las triples, que sí paga ante el Seguro Social. Entonces, enhorabuena, y por ahí les doy una sugerencia para que puedas dignificar más la industria. Y por el otro lado, ojo, en el tema de la ley de trata dice cuando lo haces a través tuyo o de un tercero. Entonces, si una empresa contrata por el precio a una empresa de seguridad y la empresa de seguridad viola todos los elementos, independientemente del tema de REPSE, de la responsabilidad solidaria, con o sin ley de trata, el que está contratando más barato le puede salir más caro porque le pueden aplicar las multas, porque yo utilicé yo utilicé un tercero, que es la empresa de seguridad, para explotar a los trabajadores al no pagarles dobles, triples o subregistro ante el IMSS, sin siquiera meterme en la posible comisión de un delito. Entonces, qué bueno y felicidades. Sí, no, solo comentar, inclusive aquí en la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo, la estatal, se hace denuncia de las empresas que no están constituidas legalmente y se han hecho detenciones de guardias y demandas contra las empresas que no están constituidas. Correcto. Y aparte, a lo mejor dar un paso más, no nomás que estén constituidas, que paguen el seguro social completo y las horas extras dobles y triples, como demarca la ley.
Claro, aprovecharemos la recomendación que nos hizo del distintivo. Aquí está Alejandra, perdón, la confundí con Angélica Frías, que nos puede tomar la palabra y decir si va ese distintivo o no. Angélica. No la veo conectada, Jovita. Ah, ok. Perdón. Bueno, pero lo vamos a tomar en cuenta para hacerlo. Sí, lo tomamos en cuenta. Tenemos una participación más del ingeniero Carlos Telles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Una pregunta rapidito. Nosotros somos una empresa que igual presta servicios en materia de seguridad electrónica enfocado más a las tecnologías de la información, cámaras, controles de acceso, alarmas, etcétera. Mi pregunta va enfocada a cuando un cliente nos contrata y solicita nuestros servicios y el cliente es el que de alguna manera no sé cómo llamarle. Te No, pide jornadas excesivas. exactamente. Incluso se recibe una cierta amenaza donde me puede cancelar mi contrato si yo no accedo a ese tipo de prácticas. ¿Qué sucede? Obviamente, mi personal, pues, hacia mí, pues también puede tomar acción. Pero en este caso, la empresa que me estás contratando, ¿qué lugar ocupa? ¿Qué se puede hacer? Pues primero no debes de caer en esas extorsiones. Ingeniero Carlos, debes de hacerle ver a tu cliente por escrito en las violaciones que está cayendo y en un momento dado él tendría que estar de acuerdo en que necesitas más gente y más gente ganando horas dobles y triples, que el servicio que él te requiere más personal y requiere más costo, ajustar el costo con el cliente, pero también bajar ese beneficio a los que llevan a cabo la labor, de nuevo tratando de cuidar de que no excedan de las 63 horas recomendados personalmente. No tengo ninguna guía jurídica, sino es un tema pues de practicidad, sentido común y 35 años en la teoría, pero el que force a ti un cliente, jurídicamente no hay defensa alguna de decir es que mi cliente me obligó a hacer esto, a hacer una jornada inhumana o a no pagar horas extras y dobles y triples. Entonces, mi recomendación es que le hagas ver por escrito este tema, tratar de buscar un acuerdo, pero si esto genera un mayor horario en los trabajadores, que se le paguen las dobles y las triples sin caer en excesos, aunque las pagues. Insisto, dejando al lado la ley de trata, aun si son jornadas inhumanas, te van a multar aunque las pagues dobles y triples. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. ¿Alguna pregunta más? ¿Una participación adicional? Si no, pasaríamos con nuestro compañero Oscar para que nos dé pequeño resumen y conclusiones. Muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias, Ricardo, como siempre, cercano a este centro empresarial de Quintana Roo, licenciada Jovita, maestra Angélica, a todos presentes. Básicamente voy a tratar de ser muy breve y resumir toda la exposición en 6 puntos. Esta reforma a la Ley de Trata de Personas es de junio del 2024 y pues se han introducido sanciones más severas para la explotación laboral, incluyendo penas de 3 a 10 años de prisión y multas que pueden llegar hasta los 50,000 días de salario mínimo para quienes incurran en estas prácticas. Evidentemente, esta reforma tiene un impacto sustancial en el sector empresarial porque el tema de las horas extras y las condiciones laborales deben de ser monitoreadas muy de cerca por los empresarios, por sus asesores, para efecto de evitar este tipo de sanciones. Uno de los puntos interesantes que mencionó el maestro Ricardo es la gestión de las horas extras, en donde se prohíba, no tanto como que se prohíba, tener el cuidado de no trabajar más de las 9 horas extraordinarias que están permitidas en la semana, en el supuesto sin conceder que llegara a suscitarse, tratar de limitarla a las 63 horas para no incurrir en estas disposiciones que puedan traer una sanción a las empresas. Verificar en algunos sectores de algunas cuestiones como lo que fueron las prácticas a destajo, los becarios,
ver cómo se están manejando estos temas, que si dentro de los becarios llegan a sugerir a algún cazador de talentos, a alguna persona y por esto pide una dádiva o retribución, evidentemente pudiéramos estar en un caso de trata, entonces hay que tener mucho cuidado. El tema de las multas que se mencionaron en el tema de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 1000 y también las que están establecidas en la propia Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Hay multas elevadas que pueden inclusive alcanzar los 50,000 días de salario mínimo y pues estas sanciones pueden afectar la estabilidad financiera de las empresas. El tema de los grupos vulnerables, muy claro, lo explicó el maestro Ricardo y voy a abonar a su comentario de que pues en este caso, como estamos en Quintana Roo, sabemos que muchas personas vienen de otros lugares como de Chiapas, no tienen el lenguaje, a veces hablan el idioma español, pero tienen sus propios lenguajes y dialectos de la misma comunidad maya, también aquí los hay laborando en todo nuestro estado, somos una cuna de nuestros dignatarios mayas. Y por tal virtud, pues existe que tienen que trabajar y llegan a trabajar y son un grupo vulnerable. Como bien mencionó el maestro Ricardo, hay abogados muy creativos en la República y no es la excepción en Quintana Roo, que para no llegar a la conciliación te ponen en una demanda, me discriminó por ser maya o me discriminó por mi idioma que yo hablo y por tal virtud no quiero llegar a la conciliación. En este caso, si se da una explotación en un grupo vulnerable, como es este ejemplo, puede traer una sanción mayor o podemos llegar a una situación en ponernos la hipótesis de infracción más sencillo, entonces hay que tener cuidado en la contratación de personas de sectores vulnerables, en el caso de las mujeres embarazadas y demás que ya los mencionó el maestro Ricardo. Y por último, tenemos que prevenir y dar cumplimiento a estas cuestiones y la sugerencia del maestro es no excedernos de las 60, 63 horas semanales, ya que esto podría llegar a interpretar como una explotación laboral. El cumplimiento estricto de estas normas laborales para evitar estas sanciones nos va a garantizar un entorno laboral seguro y justo para todos los empleados. Es cuanto. Y bueno, yo quería hacerle una pregunta personal, ya estaba esperando la parte de las conclusiones. Maestro Ricardo, estoy entendiendo que todavía no hay criterios, ¿no? O sea, salieron las leyes, salió la ley, hay pues no una contraposición, pero sí pudiera darse un caso donde por virtud de la Ley Federal del Trabajo generar una multa y por virtud de esta ley generar otra multa y generarse el delito. ¿Habría la consideración, en el caso de la responsabilidad para las empresas, de dar cumplimiento a todas estas multas y evitar el delito? ¿O sería que al cumplir con todas estas multas, en el supuesto sin conceder, en caer en este tipo de infracciones, pudiera aminorar el delito? Sería como un atenuante, dado una situación, porque si bien es cierto, hay la sanción administrativa, pero también se puede dar la sanción penal y una no excluye a la otra. Entonces ahí sí, como que eso me hizo un poco ruido. Y si las sanciones administrativas no se duplican, porque entonces estaríamos ante una duplicidad de sanciones y supuestamente cuando algo ya fue señalado bajo un procedimiento, ¿por qué duplicar la sanción? Es cuanto, maestro. Mucho gusto, Oscar. En cuanto a las multas, sí, sería un doble pago, entonces ahí tendrías con un procedimiento administrativo decir, oye, pues a mí ya me multaron, si la multa aumentó, tómame en cuenta estas multas, sería peleable, pero el pago de las multas no excluye la acción penal por parte de la fiscalía, entonces puede ser multa y delito o solo delito, aunque casi nunca es solo delito, siempre es delito más multa. Entonces, y el pago para mí no se convertiría en atenuante, mas no soy especialista en materia penal. Y nomás una última precisión, Oscar, no confundirnos, el reclutamiento es totalmente legal. El reclutamiento es que yo voy y le entrego al hotel a un perfil y a mí me paga una cantidad por haberle traído al candidato con ciertas reglas y yo ya lo contrato y le pago directamente. Ese reclutamiento es legal. Lo que es ilegal es que esa persona que me trae el perfil te diga, palabras más o palabras menos, a mí págame su sueldo. Nomás para distinguir, para no confundir a los que no manejan este tema, estos puntos de manera diaria. Muchas gracias, Oscar. Gracias a usted, a sus órdenes.
Pues muchísimas gracias nuevamente, maestro Ricardo Barbosa. Le cedo la palabra a nuestra presidenta, la licenciada María Jovita Portillo, para que nos retire. Adelante, Jovita. Gracias, pues no sé si tenga algo más que agregar, maestro Ricardo Barbosa. Muy agradecidos por todos los temas que nos ha impartido el día de hoy, y ya sabe que aquí en Coparmex Quintana Roo tiene su casa y que siempre estaremos en contacto y solicitando ahora sí su colaboración para ver estos temas en materia laboral, pero que para la próxima ya sea de manera presencial y pueda disfrutar de estas, ahora sí, de este Caribe mexicano. Y que se traigan los tequilas de Jalisco, ¿eh? Claro que sí, yo me llevo el tequila. Muchas gracias por la invitación. Ojalá podamos hacer una presencial próximamente. Y nomás ya como anécdota, aunque haga un anuncio, cuando iba a litigar ahí a Cancún, para que vean que ya llovió, me iba a cenar a Casa Ronaldis de Plaza Caracol, uno de los mejores lugares en su momento del país, que yo en ese momento viajaba por todo el país litigando, pero sí tengo muy buenos recuerdos. Siempre me trató bien la gente cuando iba una vez a la semana, y de nuevo gracias a Coparmex y felicidades por sus 40 años, y ojalá Casa Ronaldis sea socio de ahí de Coparmex. Pues esperemos que pronto, ¿eh? Así Ok. es. Aquí, mire, al menos ahorita vamos como 161 socios. Muy bien, Y felicidades. ahí vamos, bien integrados. Por lo tanto, el Centro Empresarial Coparmex Quintana Roo Sindicato Patronal le otorga el presente reconocimiento al maestro Ricardo Barbosa Asensio, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional, por su destacada participación en el webinar Nueva Ley General de Trata de Personas, Impacto en el Ámbito Laboral. Muchísimas gracias, y también, ahora sí, como diría un compañero, vamos a hacer un anuncio. Les compartiré que el día, creo que es 20 de agosto, también vamos a tocar este tema junto con el presidente de Seguridad de la Comisión de Coparmex Nacional y con el presidente de la Comisión de Capital Humano. Ellos tres abarcarán de igual manera este tema, y les compartiremos el link para que ahora sí sumemos el conocimiento y ahora sí podamos tratar mejor el tema hacia el interior de nuestras empresas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado. ¿Sí? Gusto saludarlos, buenos días, gracias por su tiempo, me quedo a sus órdenes. Gracias a todos, que estén muy bien, que tengan excelente día. Gracias, Excelente maestro. día. Estamos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Saludos. todos. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias, buen día. Excelente presentación. Gracias. Gracias, Estela Xochitl. Gracias. Buenos días. Buenos días.